Saludos a todos y muy buenas tardes. Aquí desde Madrid son las 5 de la tarde y bueno, vamos a empezar este seminario en el que vamos a hablar hoy del gran crucero por el Rin romántico y el Mosela. Bueno, pues para ponerle cara a la persona que les está hablando, yo soy Juan George, soy uno de los coordinadores del crucero del Rin. Y a lo largo de este seminario pues les voy a explicar diferentes aspectos de los cruceros fluviales, sobre todo les voy a dar argumentos de venta interesantes que es importante que a la hora de vender un producto así escuchen los clientes. Y luego, cuando termine el seminario, todas aquellas dudas o preguntas que ustedes tengan, les pueden enviar un mail tanto a Alejandro, Víctor o Isis y ellos obviamente les responderán a todos estos mails. Y de esta manera, pues bueno, pueden ustedes prestar más atención a lo que estamos hablando aquí en este seminario. Bueno, pues vamos a empezar a hablarles lo primero del barco Swiss Pearl. Este barco Swiss Pearl es una maravilla del río Rin, un barco muy popular de 110 metros de eslora, la eslora es el largo, y 11 metros y medio de manga, que es el ancho. Nuestro trayecto, como pueden ver, es de Düsseldorf a Estrasburgo y Estrasburgo-Düsseldorf. Bueno, pues el Swiss Pearl, por supuesto, está equipado con todo lo necesario que necesita unas buenas vacaciones. Por supuesto, tenemos un salón panorámico equipado de un bar, tenemos un restaurante maravilloso, tenemos también una biblioteca. Tenemos una piscina, el Swiss Pearl, fíjense qué curioso que es de los pocos barcos que están equipados con piscina en el Rin. Además tenemos una terraza superior enorme, lleno de mesas y sillas, por supuesto, donde se pasan muchas horas de la navegación y además tiene un jacuzzi en el que, bueno, pues siempre en los días de calor es muy agradable navegar por el río dentro del jacuzzi. Y por supuesto ahí ven un plano de este barco que en total caben 118 pasajeros. Bueno, pues vamos a hablar un poco de las características de los diferentes camarotes. En la planta superior, y tanto la planta superior como la planta inferior, como pueden ver de color rosa, verde y amarillo, tenemos los camarotes de 13 metros cuadrados, bastante bien equipados. Es importante que tengan en cuenta que son camas dobles que están juntas, pero que si fuera necesario se podrían separar. También hay que tener en cuenta que en la parte superior, lo que llamamos nosotros la cubierta superior A, es donde se encuentran, digamos, los precios algo más elevados, y esto se debe a que las cabinas o los camarotes que están en la parte de abajo, al estar más cerca de la línea de flotación del barco, pues obviamente hay un poquito más de ruido, pero bueno, nunca hemos tenido ninguna queja en ese respecto. También hay que tener en cuenta, y esto lo digo sobre todo de cara a aquellas personas que tengan pues, algún problema de movilidad o alguna discapacidad. Tengan en cuenta que es importante que estas personas vayan en este nivel del barco. Personas que tengan problemas de rodillas, que no puedan subir o bajar escaleras bien, este es el piso en el que deberían de estar, ¿vale? Lo digo para que lo tengan en cuenta y así no tengan quejas de algunos de sus clientes. De cara a gente que tenga discapacidad, pues bueno, tengan en cuenta que no está equipado el barco para aquellas personas que necesiten silla de ruedas, pero en el caso de aquellas personas que puedan andar por el barco sin problemas y que necesiten silla de ruedas tal vez para hacer los paseos diarios, en ese caso no hay ningún problema. Personas que ciegas, por supuesto, pueden venir al barco, pero eso sí, siempre tienen que venir acompañadas de alguien. Y ahí les estoy marcando en el piso de la planta superior esas dos cabinas que son las suites que tenemos en el barco. Tenemos dos suites. Estas suites se les puede añadir una tercera cama si fuera necesario. Bueno, y nos vamos a la planta principal, que sería la planta de abajo. Como les digo, estas cabinas son un precio algo inferior. Al encontrarse en la parte de abajo tienen un poquito de más ruido y sí que hay que destacar en estas cabinas sobre todo esas que tenemos, la zona amarilla.
Estas tienen un precio un poco inferior. ¿Por qué? Porque al estar en la parte trasera del barco, como pueden ver ahí atrás que pone que están los motores, bueno, pues sí es verdad que se notan un poco más los motores en esa zona que no en la parte delantera, pero vuelvo a decirles que nunca hemos tenido ninguna queja en este aspecto por el ruido de los motores. Y si se fijan, las dos últimas cabinas que tienen un triangulito, esto es porque estas cabinas están equipadas con una litera. En este caso, cabrían 3 personas y una de ellas o 2 de ellas dormirían en una litera. Las cabinas azules las utilizamos nosotros, los de Politours, y la 101, que es la que tenemos delante así de color naranja, es una cabina doble que se le podría incluir una tercera cama. Bueno, pues aquí tenemos lo que sería nuestro trayecto. Como saben ustedes, nosotros tenemos dos versiones. Versión A, en este caso, que sería desde Düsseldorf a Colonia. Versión B, tendríamos, digo, a Colonia, perdón, Düsseldorf a Estrasburgo. Versión B, tendríamos desde Estrasburgo a Düsseldorf. En nuestros cruceros siempre van incluidas una serie de excursiones. En este caso tenemos Düsseldorf, Bonn, Coggen, Koblenz, Rudesheim, Maguncia, Worms y Spira, serían las excursiones que están incluidas, y luego aparte tenemos unas excursiones opcionales que serían Colonia, Heidelberg, Estrasburgo y Colmar. En la versión A solo tendríamos Colonia, Heidelberg y Estrasburgo, y en la versión B además tendríamos la visita opcional a Colmar. Tengan en cuenta, y esto es importante, que estas visitas se pagan en efectivo a bordo del barco, y en este caso en euros. Los clientes no hace falta que reserven con antelación estas visitas, lo pueden hacer cuando lleguen al barco. Bueno, también es muy importante que tengan en cuenta la entrada y la salida cuando organicen ustedes el itinerario o los circuitos de sus clientes, porque entendemos que sobre todo cuando van a cruzar el charco y van a venir a Europa, pues sus clientes no lo van a hacer para 8 días solo de crucero. La gran mayoría normalmente está en Europa entre 15 o 3 semanas. Es importante que tengan en cuenta, como les digo, la salida o entrada ya sea Düsseldorf o Estrasburgo para montar estos itinerarios y tener en cuenta los aeropuertos de entrada y de salida. Tengan en cuenta que el aeropuerto de Estrasburgo, por ejemplo, es un aeropuerto muy pequeñito y los pocos vuelos que hay son muy caros. Con España está muy mal conectado, solo hay vuelo desde Madrid. En este caso, si ustedes lo que quieren es volar desde España, ir a Estrasburgo, habría que ir al aeropuerto de Frankfurt, que está 2 horas y media en autobús a Estrasburgo. Y el aeropuerto de Düsseldorf está a 20 minutos del barco, así que sin ningún problema. Pero bueno, tengan en cuenta la entrada y la salida a la hora de montar sus diferentes circuitos. Importante también, la entrada al barco es a partir de las 6 de la tarde. Esto se debe a que a las 9 de la mañana salimos o salen todos los de la semana anterior y el barco hay que limpiarlo por completo, desinfectar entero para que a partir de las 6 de la tarde, cuando entren los nuevos pasajeros, el barco esté lleno. Si por lo que sea alguno de sus clientes llegara antes al barco o a la ciudad, podría perfectamente dejar la maleta. El barco se queda como consigna y eso sí, sería a partir de más o menos las 6 de la tarde cuando pueden entrar al barco y sus habitaciones estarían preparadas. El tema de la salida del barco, también importante, a las 9 de la mañana. Pero respecto al tema de las salidas, no se preocupen que hablaré de ello dentro de un rato cuando lleguemos a Estrasburgo, que es justamente la ciudad de salida en esta versión A, que es en la que nos vamos a centrar nosotros ahora en la explicación. Bueno, antes de empezar a hablar de las diferentes ciudades que vamos a visitar, quiero hablarles de ventajas de viajar en un barco fluvial. Y estas ventajas son argumentos de venta muy buenos que tienen que tener ustedes en cuenta a la hora de vender un producto como un barco fluvial. Vamos a ver. Una de las grandes ventajas de los cruceros de Politours es que todo es en español. El cliente, desde que llega al barco hasta que se va del barco, todo el servicio es en español. Así que eso es muy positivo respecto a otras navieras. Otra gran ventaja es que tanto la animación como los guías de Politours son de la empresa Politours.
Nuestro animador, que está en el barco las 24 horas, por supuesto, organizará concursos, juegos, hace noches de bailes, hace diferentes shows, bueno, da muchísimos premios, o sea, a lo largo de todo el día vamos haciendo diferentes actividades y, por supuesto, las noches son bastante animadas. Hay que tener también en cuenta incluso que tenemos algunas fiestas de disfraces, concursos de disfraces e incluso tenemos algunas cenas temáticas. Aquí, por ejemplo, en el Rin tenemos una de las noches que es la cena bávara y aparte de que nos disfrazamos todos de bávaros, pues damos de comer comida típica como pueden ser las salchichas, el chucrut, etcétera, ¿no? Bueno, pues de estas cenas tenemos algunas a lo largo de la semana. Respecto a la etiqueta, cómo se viste en un crucero fluvial de Politours. Bueno, nosotros no somos excesivamente serios en este aspecto. Por supuesto, la vestimenta es sport. Hay algunas señoras que se llevan algún vestido especial, algún caballero que le gusta ir de chaqueta y corbata, pero bueno, no es necesario, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Eso sí, hay que respetar al resto de pasajeros y, hombre, intentamos que algunas cenas, pues que la gente pues, no vaya en chándal, por decirlo así. Cosas más importantes, y además esta es una de las más importantes, una de las ventajas más importantes de un barco fluvial, es el tema del equipaje. Aquí no hay que mover equipaje. Una vez que llegamos al barco, el primer día abrimos la maleta y no la cerramos hasta que nos vamos a los 8 días. Esto es una gran ventaja si lo comparamos respecto, por ejemplo, a un viaje terrestre por Europa. Ya saben ustedes que en los viajes terrestres, pues visitamos diferentes ciudades, abrimos, cerramos las maletas, ya no solo el tiempo que perdemos en la llegada a los hoteles y las salidas, sino que abrir y cerrar maleta es un incordio y la probabilidad de que un pasaporte se pierda es mucho mayor. Por lo tanto, tengan esto en cuenta y lo digo sobre todo para este tipo de pasajero a partir de los 60 años, que bueno, el hecho de cargar con maletas ya empieza a ser algo pesado. Esto es una gran ventaja de los barcos, el hotel siempre va con nosotros. Pocas personas a bordo. Nuestro barco, como les decía antes, 118 pasajeros que tenemos, por lo tanto hay muy pocas personas a bordo y esto hace que el ambiente pues, sea mucho más humano y familiar. Vemos mucha gente que a partir del segundo o tercer día empiezan a hablar entre unos y otros. Es más, hemos conocido grupos de gente que ha llegado al barco y nos contaban que se conocieron en un viaje anterior que hicieron, en un crucero anterior que hicieron con nosotros. Ya verán que el ambiente es mucho más humano y cercano, hasta tal punto de que en total con la tripulación y con el equipo de Politours somos unas 35 personas de tripulación en el barco para 118, como pueden ver, todo es muchísimo más cercano. Claro, al haber tan poca gente, hay menos colas o no hay colas de espera, lo cual también es mucho más cómodo. Esto sobre todo lo digo de cara a cuando queremos ir a pedir una cerveza al bar o si queremos ir al restaurante, pues no tenemos que esperar colas. Por cierto, respecto al restaurante, Politours se toma muy en serio todo lo que tiene que ver con la calidad de la comida y les garantizo que sus clientes ganarán 2 o 3 kilos en esta semana que pasen en el barco, porque la comida en el barco es buenísima, ya lo verán. Tenemos un buffet fantástico y algunas de las cenas son servidas, suelen ser esas cenas de gala que tenemos, como la cena del chef o la cena de despedida. Bueno, claro, al haber menos personas, menos colas, hay muchísimo menos estrés. En el barco hay mucha tranquilidad. Este estrés de levantarnos por la mañana y vámonos rápido al buffet a desayunar antes de que nos pille la cola. Esto aquí no existe. Un crucero fluvial en este aspecto es mucho mejor que si lo comparamos con un crucero de mar. Otra gran ventaja de estos cruceros, y en esto nos ayuda mucho la historia, es que amarramos en el centro de las ciudades. Ya saben ustedes que muchas de las grandes ciudades europeas, su historia se ha generado en el río. Bueno, pues esto hace que nosotros amarremos en las ciudades. Por lo tanto, las salidas que hacemos diariamente desde el barco, las hacemos a pie, ¿vale? Y esto también es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque hace que los paseos sean mucho más fáciles. Para que se hagan una idea, nuestros paseos, el más corto dura unos 40 minutos, el más largo 1 hora y media. Cuando salimos a hacer los paseos, pues nos dividimos en diferentes grupos, por supuesto vamos acompañados cada uno de los grupos con uno de los guías de Politours y llevamos una radioguía, de tal manera que no tenemos que ir todos pegados. Como les digo, los paseos son fáciles, apenas hay grandes escaleras o grandes subidas, no, en ese aspecto no hay ningún problema y es una gran ventaja. También es una ventaja que solemos terminar los paseos relativamente cerca del barco, de tal manera que el cliente, aparte que siempre irá provisto de un mapa que le demos en recepción,
el cliente volverá de una manera muy fácil al barco, siempre caminando. Y esto hace que disponga también de mucho tiempo libre en la ciudad, porque cuando terminamos los paseos tendrán tiempo libre en las ciudades. Normalmente ese tiempo será de 3-4 horas dependiendo de la ciudad en la que estemos, pero les da mucho tiempo para luego visitar lo que ellos en concreto quieren visitar o simplemente ir a tomar una cerveza o ir de compras, lo que el cliente quiere. Y al estar pues tan cerca y todo estar a pie o a mano del barco, no hay gastos de desplazamiento, ni de salida ni de llegada. Y esto es importante tenerlo en cuenta comparándolo con los barcos de mar. Muchas veces los puertos marítimos están lejos de las ciudades y el hecho de tener que coger un taxi para ir y volver es un gasto que aquí no existe. Otra gran ventaja, y esta sí que es fantástica respecto, por ejemplo, a la navegación marítima, es las vistas en la navegación que tenemos cuando vamos navegando por uno de estos ríos, porque no solo pasamos una naturaleza espectacular, vemos ciudades fantásticas, pueblos preciosos llenos de casas de entramado de madera, incluso vemos mucha industria, vemos estos silos enormes de cereales y vemos cómo cargan los barcos de cereales, vemos industria. Ya saben ustedes que Alemania es uno de los países más industrializados, pues es bastante espectacular ver toda esta industria desde el barco. Y por supuesto, también una de las grandes ventajas, y esto además lo dicen muchos clientes a bordo, es la sensación de tranquilidad durante todo el trayecto. Ya les digo que viajar en un barco fluvial es muy tranquilo, la sensación de vacación es enorme. Nosotros siempre cuando llega el cliente les decimos, relájense, descanse, que nos encargamos nosotros de todo. Y ya saben que no hay mejor comercial que un cliente contento y la gente sale muy contenta de estos barcos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nuestros clientes repiten. También tengan en cuenta que este tipo de viaje es muy bueno para grupos. ¿Por qué? Porque controlamos muy bien a todos los grupos. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de las ciudades que visitamos. Yo incluyo un mapa de todas las ciudades de la navegación, un poco lo que vamos haciendo. Y el primer día que empezamos en la versión A es Düsseldorf, por supuesto el día de llegada, uno llega por la tarde, esa tarde el cliente pues, puede hacer lo que quiera, además amarramos, fíjense, justo donde están esas dos columnas amarillas que vemos en la foto, perdón, en las dos columnas amarillas que vemos en la foto, ahí es donde amarramos, pegado a la ciudad, pues el cliente puede ir por la tarde a dar un paseo si quiere. El primer día, al día siguiente, nosotros empezamos nuestro paseo, como digo, por la ciudad de Düsseldorf, una ciudad muy burguesa, con un poder adquisitivo muy alto, preciosa, por cierto. En Alemania es conocida como la capital de la moda. De hecho, los alemanes dicen que los de Düsseldorf son unos snobs. ¿Por qué? Porque aquí hay muchísimo dinero y además esto se ve en la arquitectura y se ve en la calle. Como les digo, nosotros empezamos paseando desde el amarre, el paseo en Düsseldorf dura 1 hora, lo primero que visitamos es la iglesia de San Lamberto, es la iglesia más importante de Düsseldorf, y a partir de ahí empezamos a callejear por la ciudad vieja, que en alemán se dice Altstadt. Por supuesto, pasamos diferentes iglesias, diferentes monumentos y terminamos nuestro paseo en el ayuntamiento de Düsseldorf, que también es bastante espectacular y donde se montan mercados de verduras, no todos los días de la semana, pero algunos días de la semana. Una vez terminamos nuestro paseo, que si salimos a las 9 termina sobre las 10, el cliente dispone luego de tiempo libre de sobra para visitar la ciudad. Y en ese tiempo libre, bueno, pues ¿qué pueden hacer? Pues pueden, por ejemplo, visitar la Torre del Rin, que la vemos en esa fotografía en la parte de abajo. Esa torre, por cierto, tiene un récord Guinness con el reloj digital más grande del mundo. Una vez que ven la torre, si quieren subir a la torre pueden hacerlo con unas vistas espectaculares, pueden ir a conocer el Midhafen. El Midhafen es un puerto, un antiguo puerto de carga que después de la Segunda Guerra Mundial quedó bombardeado y para reflotarlo y darle otra vez vida, bueno, pues llamaron a varios de los mejores arquitectos del mundo, entre ellos el señor Frank Gehry, y construyeron ahí edificios icónicos dentro de la arquitectura. De hecho, en la fotografía pueden ver ustedes este de Frank Gehry que se llaman las casas danzantes. Desde luego que esa zona es una arquitectura moderna espectacular. Aparte de lo que se puede ver en el Midhafen, bueno, pues también tenemos en Düsseldorf lo que se conoce como la barra más larga de Alemania. Esto no quiere decir que haya una barra muy larga, es una zona llena de bares. Hay tantos bares que se conoce como la barra más larga de Alemania, donde degustar
la cerveza típica de Düsseldorf, que se llama Altbier. Es una cerveza amarga de doble tueste. En Alemania hay 5.000 marcas de cerveza. Cada ciudad tiene su cerveza típica. En Düsseldorf es el Altbier. Y si no, también podemos aprovechar el tiempo libre para ir a la Alameda, la KO, la Königshalle, que como pueden ver pasa el río Dussel por en medio. Bueno, pues esta calle o esta Alameda es la calle más cara o la calle comercial más cara por kilómetro cuadrado de toda Alemania, porque ahí nos vamos a encontrar las mejores marcas de moda, de accesorios, etcétera, que hay en toda Alemania. Así que si algún cliente venía con las ganas de gastar dinero y comprar cosas, aquí lo puede hacer perfectamente. Bueno, pues terminamos nuestra visita en Düsseldorf, comemos en el barco y justo después de comer, aquellas personas que quieran apuntarse a la visita opcional a Colonia pueden hacerlo perfectamente. Aquellas personas que no irán navegando a Colonia y llegarían por la tarde. Bueno, pues aquellas personas que se apunten a la opcional a Colonia, que sepan que cuesta 40 euros esta excursión a Colonia. De camino, fíjense qué curioso que vamos a pasar por la planta química de la empresa Bayer, la planta química más grande de la empresa Bayer. Es bastante espectacular porque es prácticamente como pasar por delante de una ciudad. Bueno, una vez que llegamos a la ciudad de Colonia, que por cierto, Colonia es conocida como la ciudad de las fragancias. Y es verdad que es importante en ese aspecto, pero su nombre realmente viene por una señora que fue muy importante en la época del Imperio Romano, una señora que se llamaba Colonia Claudia Ara Agrippinensu, mujer de emperador, hija de emperador, madre de emperador. Bueno, pues le pusieron el nombre de la ciudad por esta señora. Hay que decir que es la cuarta población con más habitantes de Alemania, tiene 1 millón de habitantes y es una de las más cosmopolitas junto con Berlín. También es muy conocida en el mundo del jazz. Aquí hay muchísimas galerías de arte, muchísimos museos. Bueno, pues una vez que llegamos nosotros a Colonia, lo primero que hacemos es subirnos al edificio Triangle, que es el edificio más alto de la ciudad de Colonia, y desde ahí tenemos una vista espectacular de toda la ciudad. Y es más, en días despejados podemos ver ciudades como Düsseldorf, Leverkusen e incluso la ciudad de Bonn desde ahí lo alto. Terminamos la visita a esa terraza de 360 grados del Triangle, bajamos y entonces nos dirigimos a la joya de la ciudad de Colonia, que es la Catedral de Colonia. Catedral que se inauguró en el año 1880 y fíjense qué curioso que ese año, en 1880, se convirtió en el edificio más alto del mundo hasta 1884. Bueno, pues aquí en esta catedral de estilo gótico, que no sé si lo han visto ya, pero aquellos que los ven se quedan totalmente sorprendidos por el tamaño y lo bien que está esta catedral. Aquí tenemos enterrados a los 3 Reyes Magos. Visitamos la catedral por fuera, también por dentro, y una vez que terminamos la visita a la catedral, nos adentramos en la ciudad vieja, en el Altstadt de Colonia. Visitamos diferentes iglesias, hablamos de diferentes edificios que vamos caminando, pasando a lo largo del camino, entre ellos la Casa Farina, que es donde se inventó o se creó este nuevo perfume, que fue una auténtica revolución dentro del mundo del perfume en Europa. Las mujeres, bueno, hombres y mujeres pueden aprovechar para comprar la famosa agua de Colonia, la marca más conocida es la 4711, y de ahí nos dirigimos directamente a el ayuntamiento, lo tenemos ahí abajo, el ayuntamiento de estilo gótico del siglo XV. Además es peculiar este ayuntamiento porque tenemos el edificio antiguo pegado con un edificio moderno. Los alemanes son muy dados a hacer este tipo de mezclas. Y después del ayuntamiento terminamos nuestro paseo en la iglesia de San Martín, una iglesia muy importante para los coloneses y además quedó muy destrozada en la Segunda Guerra Mundial, pero mantiene unos mosaicos en el suelo de estilo románico originales de la época. En total, la visita a pie dura 1 hora y media más o menos y después de conocer la iglesia de San Martín, dispondrán de tiempo libre hasta la noche que llega el barco a la ciudad de Colonia y en ese tiempo, pues bueno, entre otras cosas que pueden hacer los clientes es visitar, por supuesto, la ciudad moderna o la parte moderna de Colonia, como pueden ver una arquitectura muy impresionante con muchas de las mejores empresas del mundo. Aquí tenemos la central de Microsoft en Alemania, tenemos bares espectaculares. Podemos dedicar también el tiempo libre, por supuesto, a visitar el Museo Ludwig, que tiene la 3ª mayor colección de Picasso del mundo.
otras iglesias que están un poco más apartadas de nuestro recorrido, o disfrutar de la cerveza Kolsch, que es la cerveza típica de Alemania, en los parques o terrazas de la ciudad de Colonia. Bueno, pues una vez que termina el tiempo libre, sobre las 8:30 de la tarde más o menos, llega el barco con aquellas personas que no se hayan apuntado a la opcional o Colonia y recogen a las personas que estén en Colonia. Y navegamos durante toda la noche, llegamos más o menos a las 2 de la mañana a la ciudad de Bonn. Bonn, antigua capital de Alemania, después de que cayera el muro de Berlín, se decidió trasladar todo los ministerios, excepto el de, por ejemplo, Medio Ambiente, que se quedó aquí en la ciudad de Bonn. Angela Merkel, por cierto, fue ministra de Medio Ambiente durante 4 años y estuvo aquí en la ciudad de Bonn trabajando. Bueno, y si hablamos de Bonn, tenemos que hablar de este caballero, el compositor Beethoven, que nació aquí en el año 1770. Uno cuando camina por la ciudad de Bonn además se da cuenta lo importante que es este compositor para la ciudad. Una ciudad que, por cierto, está llena de palacios. Nosotros comenzamos nuestro paseo desde el barco y empezamos a ver el Palacio del Arzobispado, de ahí pasamos a ver otro de estos grandes palacios que hoy en día es la Universidad de Bonn, la universidad más grande de Alemania, por cierto, donde estudiaron, entre otros, Karl Marx o el Papa Ratzinger. Y una vez que abandonamos a pie la zona de los palacios y los jardines de estos palacios, nos adentramos en la ciudad vieja y a partir de aquí nos encontramos con la Basílica de San Martín, una de las iglesias más espectaculares del norte de Alemania, con un claustro románico también muy llamativo. Bueno, pues seguimos caminando después de la iglesia de la Basílica de San Martín y nos dirigimos directamente hacia el ayuntamiento de la ciudad de Bonn, que por cierto tiene una de las fachadas rococó más espectaculares de todo el país, y terminamos nuestro paseo poco después en el Museo de Beethoven. El Museo de Beethoven, que es la antigua casa donde vivió Beethoven hasta los 7 años. Podemos ver el primer piano en el que pudo empezar a tocar, vemos lo que era su antigua habitación y, por supuesto, para los fanáticos de la música hay una buena tienda de merchandising. El paseo en Bonn dura 1 hora y cuarto, más o menos, y después tiempo libre. En el tiempo libre, bueno, pues el pasajero puede aprovechar a visitar uno de los 10 museos que hay en la ciudad de Bonn. Pueden pasear por el barrio de las Embajadas o también visitar el jardín botánico con más de 8.000 plantas diferentes en este jardín botánico. Se dice que es el más bonito al norte de los Alpes. Una vez termina la visita a Bonn, en este caso en una dirección, sería ya ese mismo día por la tarde, aquí pasaríamos casi todo el día. Nos dirigimos a lo largo de toda la noche, nos adentramos en el río Mosela, como pueden ver ustedes ahí en el mapa a la izquierda, y al día siguiente madrugamos y amanecemos en la ciudad o en la población de Coggen, un pequeño pueblo medieval de 6.000 habitantes, famoso, entre otras cosas, por sus vinos, porque el río Mosela es donde se elaboran los mejores vinos de Alemania. Este famoso vino Riesling que tan popular es, bueno, pues aquí en Coggen se produce este vino. Coggen además también es muy conocido no solo por el vino y por la belleza de la ciudad, sino también por el castillo de Reinsburg, que fue antigua casa del condado del Palatinado, que por supuesto hoy es un castillo reconstruido espectacular, con unas vistas desde lo alto increíbles y que por supuesto se puede visitar. El paseo en Coggen, al ser más pequeñito, dura 35-40 minutos. Salimos, por supuesto, a pie desde el barco, callejeamos por las calles, visitamos una pequeña iglesia, la iglesia de San Martín, y terminamos nuestro paseo en la plaza del ayuntamiento. Una vez que terminamos nuestro paseo, el pasajero dispone de tiempo libre, entre otras cosas, por ejemplo, pues para subir al castillo, que se puede subir caminando, que no está tan mal, o pueden subir en un autobús. Por supuesto, nosotros eso lo explicamos bien cuando terminamos el paseo. También en el tiempo libre pues se puede aprovechar para caminar a orillas del río Mosela y viendo pues esa naturaleza que rodea a la población. Es un paseo muy agradable. O podemos aprovechar el tiempo para tomar uno de los productos locales más exquisitos, que son las salchichas.
En Alemania hay 1.500 tipos de salchicha y aquí en esta zona hay una que se llama Krakauer. Bueno, pues nosotros solemos invitar a la gente que aprovechen porque Cogem se llena de puestecitos de salchicha y disfruten de estas salchichas. Y qué mejor producto para acompañar a la salchicha que una buena mostaza, porque Cogem también es conocida porque aquí se produce mostaza artesanal. Y digo artesanal porque la elaboración es muy parecida al aceite de oliva. Es algo que el pasajero disfruta mucho cuando camina y visita Cogem. También tenemos la posibilidad, ya que estamos en una población donde se produce muy buen vino, tenemos la posibilidad de hacer una cata de vino. Es una bodega típica alemana justo enfrente del barco en el que aquellas personas que se apunten, pagando entre 8 y 10 euros, dependiendo de los precios que nos den por los vinos, podrán hacer una cata. Esta cata dura 1 hora y la verdad es que a la gente les gusta mucho. Les explicamos muy bien cómo funciona toda la producción del vino en Alemania, los viñedos, cómo se cultiva la uva en Alemania. Y hay que decir que la gente sale muy contenta de la cata de vino. Bueno, pues después de todo esto, por la tarde regresamos navegando hacia el Rin y navegamos por el río Mosela, un río un poco más pequeño que el Rin y desde luego, para mi gusto, el gran secreto de Europa. Para mí este río es el río más bonito de Europa, rodeado, como pueden ver, de viñedos. Es un río que tiene una corriente más suave, apenas hay barcos y este desemboca en la ciudad de Coblenza. La tarde de navegación aquí en el Mosela es uno de los momentos que vemos que el cliente disfruta más. ¿Por qué? Por la tranquilidad. Imagínense navegando a 10 kilómetros por hora, los olores, los colores de este río, viendo los viñedos, la naturaleza, los pueblos. Incluso de vez en cuando nos cruzamos con algún que otro castillo, alguna fortaleza. Es una navegación espectacular. Y además podemos ver las esclusas. ¿Por qué? Porque en este crucero vamos a pasar 9 esclusas y en esta dirección, porque a la ida hacia Cogem las pasamos de noche, pero retornando hacia el Rin, dirección Coblenza, pasamos 3 esclusas y es muy bonito ver todo el proceso de llenado de la esclusa, vaciado, ver cómo bajamos y subimos en esta navegación. Bueno, pues terminamos nuestra navegación por la noche, donde llegamos de madrugada a la ciudad de Coblenza. Al día siguiente visitamos Coblenza, ciudad que ha sido muy deseada por todos los emperadores, reyes, dictadores, y esto se ha debido a su situación geográfica. Ha sido un punto estratégico, porque como pueden ver, justo ahí se juntan el río Mosela con el río Rin. Coblenza viene del romano confluencia. Bueno, pues este punto estratégico de control de ambos ríos ha hecho que todos estos imperios hayan deseado la ciudad, lo que ha conllevado muchísima destrucción. Es una ciudad que ha quedado muy destruida, ha sido reconstruida por última vez después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo ha sido muy importante después de la guerra franco-alemana, donde en el año 1871, tras la victoria alemana, se nombra el Segundo Imperio Alemán y Guillermo I es coronado emperador. Bueno, pues eso lo podemos ver justo ahí, lo tenemos enfrente, esa es la esquina alemana y ahí tenemos la escultura de Guillermo I, ecuestre, que mide 37 metros de altura. El paseo aquí en Coblenza, salimos a las 9 de la mañana, a pie por supuesto, dura 1 hora y cuarto más o menos. Lo primero que hacemos, como pueden ver, ahí están los barcos, ahí es donde solemos amarrar, o tal vez en el puesto un poco más adelante. Caminamos hacia la esquina alemana, después de la esquina alemana y hablar, por supuesto, de los prusianos de Guillermo I, visitamos la iglesia de San Castor, que por cierto, ahí está enterrada una de las nietas de Carlomagno. Y después de la iglesia de San Castor, bueno, pues seguimos caminando hacia diferentes rincones y puntos, pasando por el ayuntamiento de la ciudad, adentrándonos en la vieja o en el Altstadt de la ciudad y terminando en la iglesia protestante de San Florian. Bueno, pues como les digo, 1 hora y cuarto dura la visita y después de la visita los clientes o los pasajeros disponen de 4 horas de tiempo libre para, por ejemplo, visitar pues, el Palacio Electoral, que es un palacio que no sale ahora mismo ahí, pero que es bastante llamativo, o, por ejemplo, pueden dedicar el tiempo a hacer compras, porque Coblenza es una ciudad de ya 210.000 habitantes y tiene muchas calles comerciales con todas estas marcas internacionales. Aquí muchos de los clientes suelen utilizar el tiempo libre pues, para hacer compras. O, por ejemplo, coger el teleférico y subir
como ven ustedes a la derecha, a la fortaleza de Ehrenbreitstein, que no solo es bonito visitar la fortaleza, sino las vistas desde la fortaleza de la ciudad, como pueden ver, son muy espectaculares. La visita en total a la fortaleza, esto lo solemos decir a los clientes, es de 1 horita y cuarto, subiendo en el teleférico que cruza el Rin, y también el hecho de cruzar el Rin por encima pues es muy bonito. Bueno, pues una vez que termina el tiempo libre, volvemos todos al barco para comer, estamos hablando más o menos de las 2 del mediodía, y a la hora de comer zarpamos dirección Rudesheim. Y en ese momento es cuando empieza uno de los tramos, bueno, uno no, el tramo más importante y más famoso del Rin, el famoso Rin romántico. 65 kilómetros de navegación con más castillos y fortalezas por metro cuadrado que en ningún otro lugar del mundo. Esta zona del Rin es realmente espectacular, en parte por su belleza natural, por la cantidad de bosques y toda la naturaleza que la rodea, sino también por los castillos y las poblaciones, porque no solo están muy cuidados algunos de los castillos, sino que todas las poblaciones alrededor de este tramo también las tienen muy cuidadas. La navegación en el Rin romántico dura unas 5 horas y en ese tiempo, pues por ejemplo, nuestro animador hace ejercicios de relajación, hacemos degustación de cervezas y vinos locales y damos una charla de navegación. Fíjense qué interesante esto de la charla de navegación, porque una de las cosas que llaman muchísimo la atención aquí en el Rin no es solo su belleza natural y la arquitectura, sino es la cantidad de barcos de mercancías que circulan por este barco. Es algo espectacular. Miren, para que se hagan una idea, solo en el 2018 se transportaron en el Rin 310 millones de toneladas. Imagínense la cantidad de barcos que vemos para arriba y para abajo. Es muy llamativo. Bueno, pues como les digo, después de 5 horas de navegación ya llegamos por la tarde-noche a la población de Rudesheim. Y esa noche, pues los clientes aprovechan para salir a tomar algo y disfrutar de los vinos locales, de la cerveza local. Eso sí, lo suelen hacer después de cenar y es el día que solemos decir que es cuando hay ambiente nocturno y cuando la gente sale más de noche. De hecho, Rudesheim es popular porque tiene la calle con más bares por metro cuadrado de toda Alemania, la Drosselgasse. Bueno, pues Rudesheim es una pequeña población vitivinícola, también productores de vino, muy importante. Es una pequeña población de 6.000 habitantes donde está lleno de terrazas, Biergarten, los jardines de la cerveza, Weingarten, también con el tema del vino. Nosotros salimos por la mañana, damos un paseo de unos 40 minutos por la ciudad, callejeamos, nos metemos en alguna iglesia que hay en la ciudad, contamos diferentes historias, sobre todo hablamos mucho del entramado de las casas de madera, porque ese tipo de arquitectura y cuál es la historia que hay detrás de todo esto, y terminamos el paseo en el Museo de Instrumentos Musicales Mecánicos, que por cierto es un museo muy interesante de visitar, que solemos aconsejar a todos los clientes. Una vez terminamos la visita, en el tiempo libre, ¿qué hacen los pasajeros? Pues pueden ir a ver el museo o aquellos que quieran nos pueden acompañar para subir a ver una escultura espectacular. Y subimos a ver a la Germania en este teleférico que va sobre los viñedos. Una subida interesantísima. La mayoría de los pasajeros se suelen apuntar, por supuesto nosotros les acompañamos y una vez que llegamos arriba, que llegamos justo donde está esta escultura que es la Germania, escultura que hicieron construir los prusianos para celebrar la unificación de Alemania, porque la Alemania que conocemos hoy en día, fíjense, la Alemania territorial que conocemos hoy en día se debe al segundo imperio alemán, Guillermo I, Otto von Bismarck. De hecho hablamos bastante de Otto von Bismarck aquí arriba. Bueno, pues subimos a ver la Germania, echamos un rato aquí arriba, les contamos un poco el porqué de la escultura y a partir de aquí los clientes se quedan libres. Algunos de ellos deciden bajar entre viñedos hacia la población de Rudesheim. Es un paseo fantástico con una bajada de muy poca inclinación de 40 minutos. La mayoría de las personas hay que decir que deciden bajar en el teleférico y en el tiempo libre, pues bueno, visitar la cantidad de tiendas, comprar vino, por supuesto probar vinos locales y probar la cerveza local, que se llama Landbier, que es una cerveza rubia de espuma muy gruesa que cuando uno se la bebe se le queda el bigote de Otto von Bismarck. Bueno, pues esta ciudad, como les digo, también es estas ciudades o pueblines grandes que gustan muchísimo a los pasajeros. Volvemos al barco, comemos en el barco
y navegamos durante 3 horas hasta la ciudad de Maguncia, que llegamos más o menos sobre las 4 de la tarde. Y si hablamos de Maguncia, tenemos que hablar de este señor que tenemos a la derecha, el señor Gutenberg, inventor de la imprenta moderna, o también dicho de otra manera, inventor de la imprenta de tipos móviles. Muchas de las plazas que hay en la ciudad tienen el nombre de Gutenberg, incluso tenemos el Museo de Gutenberg, muy interesante. Maguncia, por supuesto, también es muy interesante por ser una ciudad muy juvenil, con mucha vida y muy famosa también por la Catedral de Maguncia. ¿Por qué la Catedral de Maguncia es una de las 3 perlas del Rin? De estilo románico, fantástica de visitar, muy espectacular por fuera, impresionante desde el interior. Bueno, pues la visita aquí en Maguncia, y además ya vemos en el mapa cómo vamos navegando hacia Maguncia, o hemos llegado a Maguncia. La visita aquí dura entre 1 hora y cuarto, 1 hora y media, y empezamos adentrándonos por la Altstadt, por la ciudad vieja, vemos todas las casas de entramo de maderas, vemos diferentes iglesias, por supuesto visitamos la catedral por fuera y por dentro, y de ahí terminamos el paseo en la plaza de Gutenberg. En el tiempo libre, los pasajeros pues, pueden, entre otras cosas, visitar el Museo Gutenberg, donde nos vamos a encontrar 2 Biblias originales de Gutenberg. También pueden visitar las diferentes iglesias que hay repartidas por toda la ciudad. Una de ellas es muy interesante, la iglesia de San Esteban, conocida también como la Iglesia de la Reconciliación. Esta es muy popular porque los vitrales o las vidrieras de la iglesia son de un artista que se llama Marc Chagall. Y, por supuesto, también el pasajero puede dedicar tiempo libre a hacer compras, porque aquí en Maguncia también tenemos calles muy comerciales con muchísimas tiendas, y así aprovechar el tiempo pues, para hacer compras. El cliente pasa toda la tarde esa tarde de tiempo libre y después, al día siguiente, después de navegar toda la noche, llegamos a la ciudad de Worms. Este día es un día un poco largo porque visitamos 3 ciudades, visitamos Worms, Heidelberg y Spira. Ahora les explicaré de una en una cada una de ellas. Pero bueno, por la mañana lo primero que hacemos es visitar Worms. Y si hablamos de Worms, tenemos que hablar de esta imagen que tenemos ahí, de la dieta de Worms. Muchos de ustedes saben perfectamente qué es esto. Bueno, pues ahí tenemos al señor Martín Lutero, que fue obligado en mayo de 1521 a retractarse ante el emperador y el papa por esta nueva religión que dicen que había creado. Bueno, pues esto fue aquí en Worms y por eso de la importancia histórica de la ciudad. Una vez empezamos nosotros el paseo, hablamos sobre todo muchísimo de Worms, hablamos del Cantar de los Nibelungos, que es una novela medieval muy importante para los alemanes, y después de pasear durante un buen rato, llegamos a un cementerio, el cementerio judío de Worms, que fíjense qué curioso, es el cementerio más judío más antiguo de Europa, data del siglo X. Esta es una visita muy impresionante. Como pueden ver ahí, la imagen habla poco de lo que es el museo en general. Ya saben ustedes que los museos judíos no tienen flores, tienen piedras. De hecho, recitamos un poema que explica muy bien el porqué de las piedras, ¿no? Y por qué no ponen flores. Y yo se lo voy a recitar. Dice así: cuando mi cuerpo sucumba y haya de bajar a la tumba, no me envíes flores que aunque hermosas no perduran, regálame piedras que aunque ásperas sí duran. Diciendo esto, lo que nos explica es que los judíos entienden que la piedra representa mejor a la tierra o a la naturaleza por su fortaleza o resistencia y no tanto por su belleza. Y es más, muchas de las piedras que vemos, no solo en este cementerio, sino en diferentes cementerios de todo el mundo, vienen de tierras santas. Gente que han estado en Israel, han cogido piedras y las han dejado por respeto pues, a sus difuntos en los diferentes lugares donde se encuentran sus tumbas. Bueno, pues después de esta emotiva visita al cementerio judío de Worms, terminamos la visita en la Catedral de Worms. La Catedral de Worms también es muy importante porque es una de las 3 perlas del Rin. Esta catedral además es la más pequeña de las 3, por supuesto la visitamos por fuera y la visitamos por dentro. Es una catedral muy bonita, algo oscura eso sí, pero que está muy bien reconstruida porque la mitad de esta catedral quedó totalmente destruida. Antes de la Segunda Guerra Mundial fueron los franceses.
Bueno, una vez terminamos nuestra visita a Worms, que dura 1 hora, aquí no hay tiempo libre porque hay que decir que Worms no es una ciudad muy bonita, quedó muy destruida en la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de todas las que visitamos es la menos bonita, pero sí es verdad que su pozo histórico es el más interesante o uno de los más interesantes de todos. Por eso no dejamos tiempo libre aquí y aquí nos separamos en 2 grupos. Tenemos el grupo que va a la excursión opcional a Heidelberg y el grupo que no, que va a Spira. Hay que decir que la mayoría de los pasajeros van a Heidelberg porque Heidelberg, sin lugar a dudas, es una de estas ciudades que no podemos dejar de visitar. Y el grupo, ahí lo pueden ver en el plano, que no va a Heidelberg, va en autobús directamente a Spira. El barco estaría navegando y llegaría a la hora de comer a Spira. Bueno, pues aquellas personas que van a Heidelberg, el trayecto dura unos 40 minutos hasta Heidelberg. Hay que tener en cuenta que parte de la belleza de Heidelberg se debe a que en la Segunda Guerra Mundial no fue bombardeada. Fíjense, el general que mandaron para hacerse con la ciudad era un amante del arte y de la arquitectura, conocedor de la historia de esta ciudad y diseñó una estrategia para hacerse con la ciudad por tierra, sin tener que bombardearla desde el aire. Y gracias a eso lo que vemos aquí es restaurado, no reconstruido. Bueno, pues como les digo, vamos en autobús 35 minutos y lo primero que hacemos... Bueno, antes de explicarles lo que hacemos, decirles que tenemos 2 precios en esta visita. Tenemos 55 euros para aquellas personas que lleven un picnic y 75 euros para aquellas personas que elijan ir a comer al restaurante. ¿Por qué comemos aquí? Porque aquí vamos a pasar prácticamente el resto del día hasta las 4 de la tarde. Solemos aconsejar ir al restaurante porque en sí el restaurante es muy interesante, era un antiguo matadero que ha sido restaurado y tienen la oportunidad de probar el famoso codillo alemán, esta pierna de cerdo tan espectacular. El cliente que va al restaurante suele salir bastante contento. Bueno, aquellas personas que deciden coger picnic, solemos decirles dónde pueden irlo a comerlo y ahí tienen los 2 precios, el del picnic y el del restaurante. Bueno, pues lo que les decía, una vez que llegamos ahí, lo primero que hacemos es subir al castillo de Heidelberg, un castillo, por cierto, muy espectacular. Hacemos una visita del castillo, que por cierto, hoy en día es una ruina. En su día debió ser uno de los castillos más bonitos de Alemania, hoy en día, sin lugar a dudas, la ruina más bonita de Alemania. Bueno, pues hacemos una visita acompañado de los guías dentro del castillo, donde les explicamos pues cada uno de los edificios, y luego dentro del castillo dispondrán de tiempo libre para ver, por ejemplo, el Museo de la Farmacia, o, por ejemplo, ver un barril de vino, el barril de vino más grande del mundo, que caben la friolera de 220.000 litros de vino. Aquí en el castillo nos vamos a encontrar algunas de las fachadas renacentistas más impresionantes del norte de Europa. Bueno, más o menos estamos en el castillo 1 hora y cuarto y después del castillo bajamos hacia el centro de la ciudad de Heidelberg, como lo pueden ver ahí a la derecha, y empezamos y nos adentramos por el centro, callejeamos, vemos la Universidad de Heidelberg, que es del siglo XV, por cierto, la universidad más antigua de Alemania. De aquí han salido ni más ni menos que 14 premios Nobel. Fíjense de la importancia de esta universidad. Hablaremos de un gobernante muy importante, Carlos Teodoro. De hecho, el puente que tenemos ahí arriba es el puente de Carlos Teodoro. Y terminamos nuestra visita en la iglesia protestante de Espíritu Santo, que es la iglesia que vemos justo en la imagen de abajo, justo ahí en medio. A partir de ahí nos separamos en los 2 grupos, la gente que va a tomar picnic se come el picnic, la gente que va al restaurante se viene al restaurante y a partir de ahí ya todos disponen de tiempo libre hasta las 4 de la tarde. En el tiempo libre, pues bueno, los pasajeros pueden visitar las diferentes cafeterías preciosas y muy cuidadas que tienen aquí en Heidelberg. Por supuesto, pueden hacer compras porque aquí se encuentra una de las calles más largas o calles comerciales más largas de Alemania. Mide 1,7 kilómetros de largo, así que por falta de tiendas que no sea. O, por ejemplo, pueden probar la cerveza de Heidelberg, la Vetter 33, que tiene un récord Guinness y tiene 10,5 grados de alcohol. Así que para los amantes de la cerveza también este es un crucero a tener en cuenta. Una vez que ya hemos comido y hemos tenido tiempo libre, a las 4 de la tarde nos subimos al autobús y nos volvemos hacia la ciudad de Spira. 35 minutos de trayecto es lo que tardamos en llegar a la ciudad de Spira, pequeña ciudad de 51.000 habitantes. Bueno, y lo que visitamos aquí es la catedral de Spira.
Es importante porque es la tercera perla del Rin. De hecho, es la más grande de las tres y es la construcción románica más grande del mundo. Uno, cuando está a los pies de la catedral, queda bastante impresionado. Luego, aparte, nos adentramos en la callejuela y en el caso de los que no han ido a Heidelberg, van a visitar la Torre del Reloj. Los que hemos ido a Heidelberg luego disponen de tiempo libre y pueden ir ellos solos a visitar el reloj que tenemos abajo, que es parte de las antiguas murallas que tenía la ciudad antes de ser destruidas en las diferentes guerras. Una vez que hemos hecho esta visita, luego pues también van a disponer de bastante tiempo libre, pues por ejemplo para conocer los baños judíos. Hay un museo, el Museo de la Técnica, y luego hay un par de iglesias muy interesantes. Tenemos una iglesia gótica protestante, la iglesia de la Conmemoración, o la iglesia de la Trinidad, con un interior barroco de madera muy espectacular. Y muchos de los clientes que dicen estar ya hartos de visitar iglesias deciden pasar el tiempo en dos cervecerías o Biergarten que tenemos justo enfrente del barco. Miren, el barco amarra, ven esos árboles que tenemos ahí arriba. Bueno, pues a 100 metros de ahí es donde está el amarre y justo ahí hay dos Biergarten, dos cervecerías. Muchos de los clientes aprovechan ya para tomarse las últimas cervezas y eso sí, vuelven muy contentos al barco, todo se ha dicho. Una vez que terminamos el tiempo aquí en Espira, subimos todos a bordo a las 8 de la tarde más o menos, nos dirigimos hacia Estrasburgo y esa noche es la cena de despedida y también es cuando hacemos la explicación de salida y sobre todo la operativa de maletas. Eso lo dejamos para contárselo a los pasajeros, pero bueno, lo importante que lo sepan ustedes es que nunca hemos perdido ninguna maleta. Llegamos a Estrasburgo de madrugada, es el día de salida. Todo el mundo ha de salir a las 9 de la mañana porque, como les comentaba al principio, el barco hay que limpiarlo por completo para el grupo que viene por la tarde. Cuando ustedes hagan sus itinerarios, tienen que coordinar, en caso de que contraten autobuses individualmente. Si lo hacen con nosotros, pues con nosotros. Tienen que coordinar ustedes que los autobuses estén a las 9 de la mañana para salir a sus siguientes destinos. Para aquellas personas que se van a quedar en Estrasburgo o tienen un vuelo por la tarde o van por la tarde, bueno, pueden dejar el barco de consigna, dejar las maletas, hacer las visitas que quieran y luego por la tarde recoger las maletas. Y por supuesto, las personas que vayan a hacer el traslado con nosotros al aeropuerto, no se preocupen que ya les movemos nosotros las maletas para que las recojan en el aeropuerto. El amarre en Estrasburgo está en uno de los canales exteriores. Estrasburgo es una ciudad con muchos canales y el tamaño de nuestro barco pues solo nos permite llegar, digamos, al canal exterior. Este está situado a 45 minutos a pie de la catedral, que sería el centro de Estrasburgo. Se puede ir también en tranvía. Enfrente del barco hay un tranvía que les lleva al centro, o si quieren pueden ir en taxi. El resto de las personas que se apuntan a la excursión opcional, bueno, pues sale a las 9 de la mañana y cuesta 40 euros. Estrasburgo, que es la capital de Alsacia. Alsacia, por cierto, que es uno de los estados franceses, uno de los más bonitos y con el poder adquisitivo más alto. Bueno, pues Estrasburgo es una ciudad maravillosa. Se dice que es la ciudad de las tres ciudades, la ciudad europea, la ciudad alemana y la ciudad francesa. Bueno, pues nosotros salimos a las 9 de la mañana y subimos al autobús y nos vamos lo primero a la zona europea. Lo primero que vamos a ver son estos edificios importantes que tienen que ver con el Parlamento Europeo, que ahí lo tenemos, edificios como el Tribunal de Derechos Humanos. La visita es muy interesante, esta panorámica, porque nos cuentan los diferentes edificios que legislan y son edificios que, por supuesto, hemos visto todos nosotros muchísimas veces en las noticias. Bueno, una vez que pasamos la zona europea, nos adentramos en el Estrasburgo alemán, donde nos vamos a encontrar con esta arquitectura imponente alemana que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos, sobre todo en la época del Tercer Reich. Una arquitectura muy impresionante. Bueno, pues visitamos también esa zona de Estrasburgo y llega un punto que en un parque nos bajamos y a partir de ahí vamos caminando y nos adentramos en la Estrasburgo francesa, en la Petite France. Por supuesto, en este paseo que damos, que dura unos 50 minutos después de la casi hora de autobús, nos adentramos en la Petite France y, por supuesto, visitamos la Catedral de Estrasburgo, hacemos una visita interior y una visita
exterior de la catedral, perdón, muy popular y desde luego espectacular. Después de la visita a la catedral seguimos caminando y nos adentramos en la Petite France, toda la zona de casas de entramado de maderas llenas de canales, una zona preciosa, y ahí es donde terminamos nosotros nuestra excursión, que dura en total casi 2 horas. Por cierto, en Estrasburgo la visita es con un guía local, por supuesto es en español. Bueno, pues esta es la visita a Estrasburgo y aquí es donde terminaría la versión A en Estrasburgo. En el caso de la versión B, que empezaríamos en Estrasburgo e incluiría la visita a Colmar, bueno, pues Colmar está a 45 minutos en autobús, la visita es de 45 euros. El recorrido es muy interesante porque pasamos por todos los viñedos de la Alsacia, pasamos por los montes alsacianos, vamos a ver algunos castillos, algunas fortalezas. El guía local nos va a ir contando algunas anécdotas, historias de estas fortalezas, nos cuenta también bastante sobre el vino local. Y una vez que llegamos a Colmar, que por cierto es conocida en Francia como la Venecia francesa, hacemos una panorámica por la zona de Palacetes y después nos bajaremos y damos un paseo a pie por la ciudad, donde veremos estos canales tan típicos de Colmar, callejones, casas de entramado de madera, casas medievales, antiquísimas, una ciudad muy colorida. Y además, la gente de Colmar cuida muchísimo con flores, con plantas, las calles están limpísimas. Por supuesto, visitamos la Catedral de Colmar, veremos muchas estatuas de la libertad, y es porque aquí nació el escultor que diseñó la Estatua de la Libertad de Estados Unidos, en Nueva York, Auguste Bartholdi. Por supuesto, hablaremos mucho de él, y en el tiempo libre los pasajeros podrán visitar el Museo Bartholdi y, por supuesto, visitar todas las tiendas preciosas de la ciudad y degustar, por ejemplo, quesos y embutidos locales. Ya saben ustedes que los franceses tienen quesos y embutidos fabulosos. Bueno, pues después del tiempo libre ya por la tarde, para llegar a las 8:30 más o menos a Estrasburgo para salir navegando hacia arriba. Así que nada, esto, bueno, es la explicación de todo lo que es el crucero del Rin. Darle las gracias por la atención, espero que les haya gustado. Lo dicho, si tienen alguna duda, mándenle un mail a Alejandro, Víctor o Isis, y nada, esperamos verles pronto a bordo con nosotros. Un fuerte abrazo y, sobre todo en estos tiempos complicados que estamos viviendo, mucho ánimo y mucha fuerza a todos. Adiós.